Buenos días. Comenzamos estos primeros vídeos de fuentes históricas en el que vamos a profundizar sobre aspectos relativos al bloque 10, en concreto a la Guerra Civil, aunque también es posible que veamos algún otro de la República. Vamos a comenzar hoy, esta semana, con una fuente histórica, dos fuentes históricas, en concreto esta de aquí y esta otra, ¿vale? Son dos carteles propagandísticos referidos al apoyo internacional que recibieron las dos zonas en conflicto. Nosotros sabemos que la fuente histórica tiene dos partes. La primera de ellas es una pregunta que tenemos que hacer unas 5 líneas como máximo, cuyo contenido, cuyo enunciado podría ser: explique el tipo de fuente, la localización cronológica y el contenido de la fuente histórica. Y la segunda podría ser este enunciado: explique el contexto histórico de la aportación internacional a la Guerra Civil Española. Decíamos que nosotros íbamos a utilizar ahora dos fuentes históricas, siempre nos van a poner una. En este caso, aquí vemos la primera, las voy a poner al lado. Aquí tenemos la segunda, ¿vale? En la primera es una fuente histórica de apoyo al bando franquista, a la zona sublevada. La segunda es una fuente histórica de apoyo a las brigadas internacionales, aunque lo estéis viendo al revés, pero aquí vemos todos los pueblos del mundo están en las brigadas internacionales al lado del pueblo español, ¿vale? Bueno, nosotros tendríamos que hacer primeramente un trabajo de descripción, de profundización en la fuente, en el que vemos, por ejemplo, siento que sea una fotocopia, pero aquí tendríamos la bandera bicolor, aquí tendríamos el Viva España, el carácter político que tiene el cartel de propaganda, tenemos la imagen de Franco, exaltación de la figura del líder, del generalísimo, y tenemos abajo tres banderas, una la bandera italiana, otra la bandera nazi, otra la bandera de Portugal. Los tres principales países que apoyaron al bando sublevado. Por lo tanto, ya lo tenemos, es un cartel súper sencillo, de apoyo al bando franquista. El otro cartel que tenemos, este de aquí, nos aparece un globo terráqueo haciendo referencia a todos los pueblos de la Tierra, incluso aquí lo dice, todos los pueblos del mundo. Nos aparece esta estrella de 3 puntas, este es el símbolo, el escudo de las brigadas internacionales, y nos aparecen 3 personajes de diferentes etnias, de diferentes fisonomías, haciendo referencia a no solamente la globalidad geográfica, sino también a toda la globalidad étnica, de apoyo todos los voluntarios y además con diferentes cascos para marcar esa diferente procedencia, ese carácter voluntarista que tienen las brigadas internacionales como principal apoyo al bando franquista. Bien, una vez que hemos desentrañado ambas fuentes, pues tendríamos que comenzar a redactarlo. ¿De qué manera lo redactaríamos? Pues podría ser, por ejemplo, así. Comenzaríamos con la primera pregunta. Se nos presenta, voy a utilizar esta, repito, por ejemplo, se nos presenta un documento en formato no escrito, una fuente primaria, en la que vemos un cartel propagandístico con un carácter político bélico, en el que aparecen los diferentes países que apoyaron, en este caso al bando franquista, con la figura del generalísimo en el centro, marcando la exaltación política del líder de este momento. Por lo tanto, podemos situar este cartel en torno a los años a partir de octubre del 37, en el que la figura del general Franco se ha colocado como el principal líder del movimiento, del llamado movimiento de la España franquista, de la zona sublevada, de la zona nacional, término que, bueno, convendría que lo utilizáramos en menor medida. En este caso utilizaríamos lo mismo, nos encontramos ante un documento en formato no escrito, un cartel propagandístico como fuente primaria en el que apreciamos el carácter político bélico y la aparición de una serie de elementos geográficos en la bola del mundo, ¿va? En los diferentes personajes con diferentes rasgos étnicos para marcar la universalidad de las brigadas internacionales, que todo el globo terráqueo, todo el mundo apoya los valores de la Segunda República junto con el escudo, el símbolo de las brigadas internacionales. Iríamos ahora a la segunda parte.
Esta segunda parte, en el que tenemos que escribir unas 10-15 líneas, en el que tendríamos que hablar del apoyo internacional o la participación internacional a la guerra civil, ¿no? Porque la pregunta que nos habían situado es la aportación internacional a la guerra civil. Si utilizáramos, dependiendo del cartel que tengamos a la hora de que nos lo pongan para hacer la fuente, empezaríamos a escribir en relación al cartel. Por ejemplo, voy a hacerlo ahora al revés. Si nos ponen este cartel, pues tendríamos que decir: la guerra civil tuvo una dimensión internacional marcadamente clara en relación al periodo de entreguerras en el que se van a enfrentar las democracias o los sistemas democráticos contra las potencias totalitarias, fundamentalmente de derechas, los fascismos. En este caso, esta participación internacional vino marcada por el apoyo a uno u otro bando y también por una tercera postura de no intervención, de apaciguamiento, que van a seguir algunas democracias liberales, como es el caso británico, el caso francés, y bueno, la explicación del caso de los Estados Unidos. En primer lugar, si hablamos del apoyo internacional a la República, pues tendríamos que citar, como vemos en el cartel, a las brigadas internacionales, que es la más clara manifestación de apoyo voluntarista y de solidaridad con la causa republicana. Eran fuerzas militares formadas por voluntarios, en muchas ocasiones eran antiguos soldados de la Primera Guerra Mundial, en otras ocasiones incluso gente que no había participado en ningún conflicto, maestros, profesores universitarios, escritores, que vinieron a España con una mentalidad utópica, solidaria, para intentar ayudar a la República. Fueron organizadas por la Cominter, por la Internacional Comunista, reclutados en todos los países del mundo. Hubo batallones de origen árabe, hubo alemanes e italianos antifascistas, hubo de origen asiático, de origen afroamericano, etcétera, que eran reclutados en la oficina de París, enviados a España. Primero venían a la base aérea de Albacete, posteriormente vinieron a la zona de Vicálvaro, allí se entrenaron y participaron en algunas acciones bélicas realmente importantes. Por ejemplo, en la defensa de Madrid durante noviembre del 36, en la batalla de Brunete, en la campaña del Ebro, hasta que finalmente fueron enviados a sus países en septiembre de 1938 por el gobierno del doctor Negrín, para evitar que fueran vistos como la participación internacional de apoyo a la República y como una manera de lograr que la República hiciera una campaña de publicidad, de propaganda exterior, para presionar para que Franco dejara de tener otros apoyos. Junto a las brigadas internacionales, y ya hablaríamos de otros apoyos, tendríamos que hablar del caso de la Unión Soviética, redactarlo un poquito más porque no quiero extenderme, el caso de México y redactar un poquito cuál es su participación. Un segundo apartado, tendríamos que hablar del apoyo al bando franquista, ¿vale?, que lo hemos visto anteriormente en el cartel, luego lo vuelvo a situar. Y en tercer lugar, hablar de la postura de la no intervención, para terminar con una conclusión haciendo una valoración sobre la aportación internacional a la guerra, ¿no? Aportación que en general, podríamos decir, pues no sé, 4 apartados. El primero de ellos, que es la ayuda de las potencias fascistas, fue muchísimo mayor al bando sublevado que al bando republicano, no solamente en cantidad, sino además en continuidad. Que desde el punto de vista estratégico, Franco nunca tuvo problemas para recibir esta ayuda, sí la República, porque el Comité de No Intervención lo intentó evitar. Que desde el punto de vista de la financiación, el bando franquista le fue más favorable la ayuda de las potencias fascistas, porque pudo aplazar los pagos más adelante, o en todo caso hacerlo por intercambios por las materias primas del norte de África, y que la labor, por ejemplo, del Comité de No Intervención fue más favorable a Franco. Y aquí terminaríamos. Terminaríamos la fuente histórica en la que hemos desarrollado este cartel. Ahora bien, si hubiéramos desarrollado este otro, nunca nos lo van a poner, tendríamos que decir lo mismo, pero al revés. Cuando digo lo mismo, me estoy refiriendo a que cuando comenzáramos a escribir en la segunda parte, desarrolláramos esto. Por ejemplo, anteriormente hemos hablado de las brigadas internacionales. Aquí tendríamos que hablar, comenzando en primer lugar
diciendo pues que la dimensión internacional de la guerra civil fue un enfrentamiento en el periodo de entreguerras entre las potencias fascistas y las democracias, que va a ser el preámbulo del enfrentamiento en la Segunda Guerra Mundial, ¿vale? Que el ascenso de Adolfo Hitler al poder en Alemania y su política expansionista marcaban una nueva situación en el contexto internacional, y que para evitar tensiones se pudo desarrollar la política de apaciguamiento. Pero en primer lugar hablaríamos del apoyo que va a recibir la España franquista, en este caso de las tres grandes potencias. Una, Italia, que envía el cuerpo de tropas voluntarias, cerca de 60-70.000 soldados organizados en 4 divisiones, por la importancia estratégica que tiene el Mediterráneo, el estrecho de Gibraltar, la necesidad de apoyo a Franco y evitar un régimen comunista. La Alemania nazi enviaría a la Legión Cóndor y la Portugal fascista la Legión Viriato. Bueno, por lo tanto, soldados de infantería, soldados de aviación. Pero en este caso también sería interesante señalar la enorme importancia que va a tener la aportación de Italia y Alemania en los primeros días de la guerra, enviando esos aviones que van a permitir que los soldados que hay en el norte de África crucen a Sevilla, crucen a Andalucía para desarrollar la primera fase de la guerra, como es la Guerra de Columnas. Esta primera parte del apoyo fascista tendría que venir junto con el apoyo del Vaticano, redactarlo, comentar después el apoyo de a la España republicana y finalmente hablar del Comité de No Intervención para volver a hacer una valoración semejante a la que he hecho anteriormente, por no extenderme de una manera repetitiva en este vídeo. Este tema ha sido un tema que, por ejemplo, en alguna ocasión ha caído en EBAU, o incluso, bueno, pues nosotros en los exámenes. Por ejemplo, fijaros esta fotografía que tenéis en los apuntes, en concreto esta de aquí, en el que aparece la Puerta de Alcalá y aparece en el centro del vano central la figura de José Stalin. Y la pregunta era la dimensión internacional, por lo tanto es un tema pues relativamente factible o de los que interesantes para poder trabajar. Ahora quiero enseñaros otra fuente histórica que a lo largo de la semana, bueno, pues iremos poniendo en el aula virtual, que será esta de aquí, en el que aparece un cartel de propaganda titulado Los Nacionales, pero es un cartel de propaganda republicano denunciando el apoyo que van a tener los nacionales. Entonces es un cartel, a mí la verdad es que me gusta bastante, en el que aparece sobre un barco, el mar, una serie de personajes y de soldados que apoyan al bando nacional. El término nacional es un término no despectivo, sino irónico, ¿no? Ellos son los nacionales. ¿Quiénes no son los nacionales? Los que representan a la nación, porque además ellos a sí mismos se consideraban como tal. Por lo tanto, es un cartel republicano de denuncia, de crítica de los apoyos que tienen la España sublevada. Comenzando, por ejemplo, lo estáis viendo al revés, pero aquí las referencias son muy interesantes. Aparece un soldado, el ejército sublevado, aparece abajo una figura religiosa, la Iglesia Católica apoyando al bando franquista, aparece un personaje, la oligarquía, el mundo de las finanzas, un empresario, un inversor, con el símbolo nazi, la importancia que tiene el mundo nazi o la Alemania nazi con los recursos minerales del norte de África que eran intercambiados por el apoyo que recibieron. Aparecen dos soldados, uno de regulares y otro vestido con un traje árabe que representa el apoyo del protectorado de Marruecos, y lo interesante es que es un barco y es el mar, es el estrecho de Gibraltar, y está haciendo referencia al envío de la ayuda militar a Marruecos a España, ¿no? Y aquí este personaje, ¿no? Pues este animal, pues una especie de buitre, el buitre con las consideraciones en las connotaciones negativas que eso tiene respecto al resto, ¿no? Y luego respecto a los moribundos o los que la rapiña, etcétera, ¿no? Y colgado del mástil del barco el Viva España, que sería el grito de guerra, el grito propagandístico de la España sublevada. Bueno, como veis, esta fuente histórica o estas tres fuentes históricas analizadas desde diferentes, no puntos de vista, sino desde diferentes formas de organización, ¿no? El apoyo fascista, el apoyo a la República, a las brigadas internacionales y este cartel de denuncia de apoyo tanto internacional como interno a la sublevación.
Y bueno, con esto terminamos este primer vídeo de la semana sobre fuentes históricas de las varias que vamos a ir realizando. Cualquier duda, ya sabéis, correo al grupo y se resuelven y ya iremos haciendo alguna videoconferencia.